¿Pueden ustedes creer que, hablando de Corea del Norte y su persecución contra los cristianos, que los padres de Kim Il-sung, que fue el fundador de Corea del Norte, eran cristianos? Esto es increíble saberlo. Allá por 1907 hubo un renacimiento del cristianismo en Corea del Norte, y los cristianos se hicieron populares porque se oponían a la ocupación japonesa y se oponían a adorar al emperador japonés. Entonces los creyentes eran populares, pero cuando hubo una división de Corea del Norte, Corea del Sur, por que fue ocupado la parte del norte por los rusos y la parte sur por Estados Unidos. Entonces en ese tiempo habían aproximadamente 500,000, un medio millón de cristianos en la parte del norte, o sea, en lo que hoy sería Corea del Norte. La persecución contra los cristianos tiene su trasfondo histórico, porque allá por el 1866, por primera vez, cuando un misionero entró a Corea con un buque de guerra estadounidense y buscaba abrir relaciones comerciales con Corea, en aquel entonces a este misionero cristiano lo decapitaron los coreanos. Ya ese espíritu de persecución contra el cristianismo pues ya estaba por ahí en las Coreas. Entonces hablar de Corea del Norte es interesante porque Puertas Abiertas, esta institución cristiana, dice que ha mantenido a Corea del Norte en el primer lugar de los países que persiguen a los cristianos. Últimamente hemos escuchado de Nigeria y ha ido ocupando un lugar importante, pero es porque en Nigeria han estado asesinando a los cristianos. Pero Corea del Norte se mantiene en primer lugar como país que persigue a los creyentes. Es el lugar más peligroso en el mundo para ser un creyente. Aproximadamente se cree que hay unos 75,000, aunque hay quienes dicen que hay más de 75,000 cristianos en campos de concentración en Corea del Norte. También se dice que un 75% de los creyentes arrestados, encarcelados, torturados, no sobreviven. Quiere decir que de 100 coreanos creyentes arrestados, 75 mueren. Hay diferentes tipos de muerte que se le da a los creyentes ahí en Corea del Norte. Entre ellos pues la decapitación, muerte por tortura. También hay creyentes que los matan, los queman vivos o los aplanan con máquinas grandes, máquinas de construcción o tanques de guerra. Los acuestan y les pasan las máquinas encima estando vivos. Hemos sabido de asesinatos en masa, cuando matan un grupo de creyentes, los ponen frente a mucha gente. El pueblo es invitado a ver esto contra su voluntad. Tienen que ver el asesinato de los creyentes y después los muelen con máquinas y los recogen con escoba. En Corea del Norte se dan las muertes inimaginables, con un odio terrible. ¿Cuál es el pensamiento de Kim Jong-un? ¿Por qué es que él asesina a los creyentes? Ellos creen que el cristianismo es una filosofía norteamericana, que la utiliza para invadir los países. Lo mismo piensan en China. Lo interesante es que a pesar de la muerte, la persecución que se le da a los creyentes, el evangelio no desaparece. Muchos de los creyentes que logran escapar de Corea del Norte, ellos cuando han salido, salen a través de China, llegan hasta Laos y luego entran a Corea del Sur. Ahí se restauran, se levantan. Muchos de ellos regresan a hacer obra misionera a las fronteras. Y
algunos de ellos, bueno, una de las formas que utilizan para enviar el evangelio a Corea del Norte es a través de globos. Amarran a los globos Biblias o folletos, y estos llegan, el aire los lleva hacia territorio de Corea del Norte para que la gente lo pueda puedan leer el evangelio. En Corea del Norte es ilegal una Biblia. Se dice que en las escuelas los maestros le preguntan a los niños si su padre lee algún libro, tiene alguna Biblia en casa, y cuando los niños chicos dicen que sí, pues van tras los padres. Realmente la iglesia cristiana evangélica debemos orar por nuestros hermanos cristianos en Corea del Norte. Tenemos que orar por fortaleza. Yo supe la historia de una norcoreana que fue puesta en prisión por su fe en Cristo. Ella cuenta en su testimonio que cuando todas las mañanas muy tempranito los levantaban para ir a trabajar, y ella estaba en un grupo de mujeres, y lo que ella hacía era animarlas a cantar. Dice que cantaban, ella oraba por ellos y hacía cultos en los campos de concentración. Es interesante cómo la fe de Dios es fortalecida. No sé, creo que Dios le concede esta gracia especial a algunos, no a todos, de enfrentar la muerte por causa de su fe. La Biblia lo profetiza, ¿no?, de que seríamos perseguidos por causa de nuestra fe en Cristo. Entonces, se cuenta de otro norcoreano cristiano que arrestaron, dice, y lo amarraron a una estaca, y frente a 1000 personas, al público, ahí fue acribillado a tiros. Entonces, las historias de lo que sufren los cristianos en Corea del Norte son aterradoras, son cosas terribles para pensar en ello, poderlas hablar, poder pensar en ellas. Realmente es tremendo. Tenemos que orar por nuestros hermanos, tenemos que pedirle a Dios por fortaleza, para que no nieguen a Cristo, para que sean fuertes en la fe y puedan enfrentar la muerte por causa de su fe. Creo que desde Corea del Sur se hace un gran trabajo misionero para poder llevar el evangelio a los que todavía están dentro de Corea del Norte. Gracias a Dios que en lo que es América Latina, pues no tenemos mayor persecución como este tipo, de este nivel, pero creo que eso nos da la bendición de orar por ellos y poder animar a nuestros hermanos norcoreanos espiritualmente para que permanezcan en la fe. Oremos para que a pesar de la persecución el evangelio crezca, llegue a muchos lugares, pueda invadir todo Corea del Norte, y toda aquella gente que Dios ha querido salvar puedan ser salvos. A mí me impresionó mucho el saber esto, ¿no?, que aún los padres de Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte, fueron cristianos. Ellos fueron cristianos de esa primera oleada, ¿no?, cuando habían un 500,000 de cristianos en Corea del Norte. Entre todos ellos, estos miles, los padres de... No, qué terrible que un hijo haya fundado un reino de terror y que justo ahora persiga a los cristianos. Eso es duro, es triste, pero bueno, tenemos que orar por ellos y ahora sí que ser parte. La palabra de Dios nos anima a recordar a aquellos que están en prisión, a pensar en ellos, a orar por ellos como si nosotros estuviéramos presos también. Entonces les animo, hermanos, a que nos conectemos espiritualmente con nuestros hermanos norcoreanos y oremos por ellos, que Dios hable a sus vidas y que muchos puedan ser salvos ahí en Corea del Norte. Saludos, me dio gusto estar con ustedes en esta ocasión.